Una anciana que llevaba décadas celebrando sola sus cumpleaños, descubre, gracias a un ramo de flores anónimo, que aún puede renacer. Quédate hasta el final, porque lo que ocurre transformará tu manera de ver la vida. Y si quieres más historias que toquen tu corazón y te inspiren cada semana, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje. La casa de Clara estaba en silencio. Un silencio espeso, casi sólido, que se instalaba en cada rincón y parecía tener vida propia. El reloj de pared, con su tic-tac monótono, era el único sonido que marcaba el paso del tiempo, como si quisiera recordarle que el día avanzaba sin prisa, sin compañía, sin sorpresas. En la mesa de la cocina había una magdalena de vainilla, sencilla, envuelta en su papel arrugado. Encima, una vela pequeña esperaba ser encendida. Clara tomó una caja de fósforos del cajón y con manos que temblaban un poco, por la artritis, prendió la mecha. La llama iluminó su rostro arrugado, reflejando en sus ojos claros un destello de melancolía. «Feliz cumpleaños, Clara», susurró en voz baja, como quien habla con un fantasma. Se inclinó y sopló. La llama titubeó un segundo antes de apagarse, dejando un rastro de humo que se elevó hasta perderse en el aire. Clara se quedó mirando aquel humo, como si en él viajara el deseo que acababa de pedir. Que alguien recuerde que todavía estoy aquí. Era su cumpleaños número 78, una cifra que le parecía grande, casi ajena. Nunca se había imaginado alcanzando esa edad, y mucho menos llegando hasta ella sola. Clara había nacido en 1947, en un pequeño pueblo del interior. Su infancia estaba tejida de recuerdos sencillos. Juegos en la plaza, el olor a pan recién horneado que salía de la cocina de su madre, las manos ásperas de su padre cargando leña. En su memoria, los cumpleaños eran un festival de sonidos y colores. La voz desafinada de su hermana Mariana cantando, los abrazos cálidos de sus primos, la emoción de abrir un regalo, aunque fuera algo tan simple como un libro usado o una bufanda tejida a mano. Con el paso de los años, todo cambió. Sus padres murieron, su hermana se fue a vivir al extranjero y apenas mantenían contacto. Su esposo, Julián, había fallecido hacía 17 años, víctima de un cáncer fulminante que la dejó con una casa demasiado grande y un vacío imposible de llenar. Sus hijos, Laura y Martín, vivían en ciudades distintas, absorbidos por sus trabajos y sus propias familias. La llamaban de vez en cuando, prometiendo que el próximo año viajarían a verla. Ese próximo año nunca llegaba. Clara no los culpaba. Ella sabía lo que era correr contra el reloj, intentando equilibrar trabajo, hijos y responsabilidades. Recordaba que en su juventud también había dejado a sus padres esperando alguna visita. Cuando tenga más tiempo, se decía entonces. Pero el tiempo es un tren que no se detiene en ninguna estación, y ahora, a su edad, lo entendía con una claridad dolorosa. Se sentó a la mesa, tomó la magdalena y la acompañó con un té de manzanilla. Dio un mordisco y sonrió apenas, como si quisiera convencerse de que aquello era suficiente. No lo era, pero había aprendido a aceptar lo que la vida le daba. La soledad no siempre era amarga. A veces le permitía leer durante horas sin interrupciones, cuidar de sus plantas, escuchar los pájaros en el parque. Había aprendido a ser su propia compañía. Pero los cumpleaños eran diferentes. Eran como un espejo que le devolvía el reflejo de todas las ausencias. Clara se levantó y fue hasta la sala. Allí, sobre un aparador de madera, estaba un retrato de Julián en la playa, sonriendo bajo el sol. Ella pasó los dedos por el marco, con un gesto lento, casi reverente. «Hoy habría preparado tu pastel favorito», le dijo al retrato.
Bizcocho de limón con glaseado de azúcar. ¿Recuerdas cómo pedías 2 porciones? Una lágrima le resbaló por la mejilla, pero la secó enseguida. No quería entregarse al llanto. Había prometido a Julián que viviría con dignidad, aunque estuviera sola. Volvió a la cocina y abrió un cuaderno de tapas duras. Era su cuaderno de cartas invisibles, donde escribía mensajes que nunca enviaba, cartas para sus hijos, para su esposo, para sí misma. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. Hoy cumplí 78 años. Lo celebré sola, como en los últimos 20. Soplé una vela en silencio, pero hice un deseo, que alguien, quien sea, recuerde que todavía estoy aquí. Quizá es ingenuo esperar algo a esta edad, pero hoy necesitaba creer que la vida todavía guarda sorpresas. Cerró el cuaderno con cuidado y lo dejó sobre la mesa. Afuera, el cielo empezaba a oscurecerse, tiñéndose de tonos naranjas y violetas. Clara se acomodó en su mecedora junto a la ventana, su lugar favorito, y observó el parque. Los niños jugaban, las parejas paseaban, los ancianos caminaban lentamente apoyados en bastones. Ella solía inventar historias para cada persona que veía, como si fueran personajes de una novela. Era su manera de no sentirse completamente desconectada del mundo. El teléfono fijo, permaneció mudo toda la tarde. Revisó el móvil un par de veces, aunque sabía que no habría mensajes. Ya llamarán mañana, se consoló. Pero el silencio era más fuerte que sus palabras. Cuando la noche cayó, Clara preparó una cena ligera y después se metió en la cama. Soñó con un cumpleaños distinto, la casa llena de voces, globos. En las paredes, un pastel enorme en la mesa. En su sueño alguien tocaba la puerta y, al abrir, encontraba a un grupo de desconocidos que le sonreían con cariño. «No está sola», le decían, y ella se despertaba con lágrimas en los ojos. A la mañana siguiente salió como siempre a caminar hasta la plaza. Llevaba su abrigo gris y una bufanda de lana tejida por su madre hacía décadas. Le gustaba observar la vida del barrio, comprar pan fresco y saludar a los comerciantes. Era su pequeño ritual de pertenencia al mundo total, pasar frente a la floristería. La dueña, una joven llamada Lucía, salió apresurada. «Doña Clara, espere», dijo con una sonrisa. «Tengo algo para usted». Clara se detuvo, extrañada. Lucía llevaba en las manos un pequeño ramo de margaritas blancas y amarillas envuelto en celofán. «¿Para mí?», preguntó Clara incrédula. «Sí, llegó esta mañana con su nombre. No hay remitente, solo una nota. Le entregó una tarjeta pequeña. Clara la abrió con manos temblorosas y leyó: «Para que sepa que alguien piensa en usted». Se quedó sin palabras. El corazón le dio un vuelco. Miró a Lucía, buscando una explicación, pero la joven solo se encogió de hombros. «No sé quién las envió», explicó, «pero su nombre está escrito claramente». Clara sostuvo las flores contra su pecho. Sintió un calor que hacía años no experimentaba. Aquella simpleza, aquel gesto anónimo, era como una respuesta a su deseo. De regreso a casa, caminó despacio, como si llevara un tesoro frágil entre los brazos. En su interior, algo había cambiado. La soledad, por primera vez en mucho tiempo, le parecía un poco más ligera a El eco de los cumpleaños olvidados estaba a punto de transformarse en algo inesperado. El ramo de margaritas permanecía en la mesa como un pequeño sol dentro de la cocina. Cada vez que Clara entraba, sentía que la miraban, como si aquellas flores fueran portadoras de un secreto imposible de descifrar. Había pasado tanto tiempo desde que alguien le regalaba algo que todavía dudaba si aquello era real o un error del destino. Los días siguientes los vivió con una mezcla de sorpresa y expectación. Cada mañana se levantaba un poco más temprano, hacía su té de manzanilla
y en lugar de ir directo a la ventana como solía, se acercaba primero al jarrón para observar el ramo. Cambiaba el agua con esmero, cortaba un poco los tallos para que duraran más y se sorprendía a sí misma hablándoles en voz baja. «Buenos días, margaritas. Díganme, ¿de dónde vinieron?» Esa costumbre, que habría parecido ridícula a cualquiera, la reconfortaba. Sentía que no estaba del todo sola, y aunque sabía que las flores terminarían marchitándose, había algo en ese gesto anónimo que ya se había instalado en su corazón como un faro de esperanza. Durante las noches, el misterio se agudizaba. Mientras se acostaba en su cama, repasaba mentalmente la lista de posibles autores, sus hijos, aunque poco probable, algún vecino compasivo, incluso alguna de sus antiguas amigas. Pero ninguno de los escenarios encajaba del todo. El sábado por la tarde se armó de valor y decidió interrogar a Lucía, la florista. Entró en la tienda con paso inseguro, fingiendo que iba a comprar unas semillas. Lucía la recibió con una sonrisa amplia, como siempre. «¿Le han gustado las flores?» preguntó la muchacha sin rodeos. Clara se sobresaltó. «¿Sabías que eran para mí?» «Claro, el ramo llegó con su nombre escrito en la tarjeta. Yo solo cumplí con entregarlo. ¿Y no había remitente?» «Nada. Solo esa frase tan bonita». Clara suspiró. Sabía que Lucía no mentía. Si ella hubiera sido la autora, se le notaría en los ojos. Regresó a casa con más preguntas que respuestas. Esa noche escribió en su cuaderno de cartas invisibles: «Hoy fui a preguntar. Nadie sabe nada. ¿O no quieren decirme? Las margaritas parecen hablarme en silencio. Siento que hay alguien que me ve, aunque yo no lo vea». Al día siguiente, domingo, Clara salió como siempre a caminar. El parque estaba lleno de familias, niños corriendo con globos, parejas paseando tomadas de la mano. Ella caminaba despacio, con su bastón, saludando con la cabeza a algunos vecinos. A cada paso miraba alrededor con la esperanza de descubrir a alguien que la observaba, y entonces lo vio. Un sobre blanco en el banco donde solía sentarse. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una tarjeta con letras cuidadas. Su sonrisa ilumina la plaza cuando camina. Clara se llevó una mano al pecho. Era la segunda nota. No había duda. Alguien estaba dedicándole palabras. Alguien que la conocía, que la observaba. ¿Pero quién? Esa tarde se miró al espejo antes de dormir y notó algo curioso. Estaba sonriendo. Hacía años que no se veía de esa manera. Los días empezaron a transcurrir con una expectación diferente. Se arreglaba un poco más para salir a caminar, se peinaba con esmero, incluso desempolvó un vestido azul que había dejado en el armario durante años. Cada paseo era una oportunidad de encontrar una nueva pista. El miércoles, en la floristería, Lucía la saludó con complicidad. «No sé quién es doña Clara, pero parece que alguien quiere alegrarle los días». Clara asintió, aunque por dentro se moría de curiosidad. ¿Sería un vecino mayor, tal vez viudo como ella, un antiguo conocido, o alguien más joven que la veía como a una abuela adoptiva? El misterio le devolvía ilusión. Ya no pasaba las tardes solo leyendo o mirando por la ventana. Ahora escribía en su cuaderno con entusiasmo, dejando constancia de cada detalle. «Hoy encontré otra tarjeta. Dice que mi sonrisa ilumina la plaza. ¿Quién puede pensar eso de mí, una anciana de 78 años? Sea quien sea, le agradezco porque me ha devuelto algo que creía perdido, la sensación de importar». Pasaron 2 semanas. No hubo más flores ni tarjetas, pero Clara no se desanimó. Había algo distinto en ella. Caminaba con más energía. Se atrevía a hablar con desconocidos en el mercado y en su mirada brillaba una chispa renovada. Una tarde, al salir de la panadería con una bolsa de magdalenas, una de las asas se rompió y los dulces rodaron por la acera.
Se agachó con dificultad para recogerlos, pero sus rodillas no respondían como antes. Fue entonces cuando una voz joven la sorprendió. «Déjeme ayudarla, señora». Era un muchacho de unos 30 años, de barba incipiente y mirada amable. Recogió las magdalenas y se las entregó con cuidado. «Muchas gracias, hijo», dijo Clara, agradecida. «No hay de qué. ¿Vive por aquí?». Clara asintió. Él se presentó como Tomás y la acompañó hasta su edificio. Conversaron un rato. Descubrieron que ambos solían pasear por el parque. Él para despejarse del trabajo, ella para no sentirse tan sola. Dot Clara lo observó con atención. Había dulzura en su mirada, una ternura que le recordó a Julián cuando era joven. De repente, una idea comenzó a germinar en su mente. ¿Y si él era el remitente de las flores y las tarjetas? Aquella noche, mientras escribía en su cuaderno, la duda se transformó en ilusión. Hoy conocí a un joven llamado Tomás, amable, atento, con una sonrisa cálida. ¿Podrá ser él quien me envía las notas? Si lo es, no quiero descubrirlo, todavía. Me gusta la magia del misterio. Durante los días siguientes, Tomás comenzó a acompañarla en algunos paseos. Clara se sorprendía a sí misma riendo con sus ocurrencias, compartiendo recuerdos de su juventud y escuchando las historias del muchacho. Había algo en él que la hacía sentir viva de nuevo Dot y Coma, aunque no lo decía en voz alta. Cada vez estaba más convencida. Tomás era el autor de aquellas flores y aquellas palabras. Clara despertó con una sensación extraña, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía nombrar. Había pasado la noche entera pensando en Tomás, en la manera en que la había ayudado en la calle, en la sonrisa franca con la que la acompañó hasta su portal. Hacía años que no sentía tanta ilusión por hablar con alguien, tanto deseo de contar sus historias y escucharlas de otra persona. Se levantó despacio, se vistió con un vestido azul que hacía tiempo no usaba y se miró al espejo más de lo habitual. El reflejo le devolvió una imagen que no le parecía ajena, pero sí más viva. Con los ojos un poco más despiertos que de costumbre, Dot ese día salió al parque antes de la hora. El aire fresco de la mañana la acarició y se sentó en su banco favorito, bajo el gran plátano que tantas veces había sido testigo de su soledad. Esta vez, sin embargo, no sentía la misma melancolía. Esperaba, aunque no se atreviera a admitirlo, en voz alta, y no tardó en verlo. Tomás apareció con paso ligero, una bolsa de pan bajo el brazo y una sonrisa amplia que la desarmó. «Buenos días, doña Clara», dijo él, acomodándose en el banco. «Buenos días, hijo. Qué temprano hoy. Vine a por pan y pensé que quizás la encontraría aquí». Ella sintió un calor en el pecho. No estaba acostumbrada a que alguien buscara su compañía de manera tan sencilla. Él sacó una barra de pan y le ofreció un trozo. El aroma del pan recién hecho le recordó a su infancia, a los días en que su madre horneaba y toda la casa olía a calor de hogar. «El pan siempre trae recuerdos», murmuró Clara saboreando el bocado. «A mí me recuerda a mi abuela», respondió Tomás, con un brillo nostálgico en los ojos. Ella siempre decía que el pan recién hecho cura todas las penas. «¿Y aún la tienes contigo?», preguntó Clara, aunque ya intuía la respuesta. «No, falleció hace unos años. Por eso, cuando la veo a usted aquí, tranquila, me acuerdo de ella». Dot Clara le sostuvo la mirada con ternura. Le conmovía la sinceridad con la que lo decía. Una parte de ella quería preguntarle de inmediato si él era quien le enviaba las flores. Pero otra parte disfrutaba del misterio. Era como volver a tener un secreto de juventud, algo que la hacía sentir viva. Dot. Los días siguientes se convirtieron en un nuevo hábito. Tomás aparecía a menudo, a veces en las mañanas y otras en las tardes, con cualquier excusa.
pan, galletas, una revista que había comprado y quería prestarle. Hablaban de todo. Ella le contaba historias de su niñez en el pueblo, de los juegos en la plaza con su hermana Mariana, de cómo conoció a Julián en un baile de verano. Él, a su vez, le compartía anécdotas de su trabajo como diseñador gráfico, de lo difícil que era a veces lidiar con clientes que querían cambios imposibles, de la soledad de pasar tantas horas frente a la pantalla. Trabajar desde casa es cómodo, pero también muy solitario, le confesó una tarde. A veces paso días sin hablar con nadie cara a cara. Te entiendo bien, respondió Clara. La soledad pesa más cuando no se comparte Dot. Ambos se quedaron en silencio un momento, como reconociendo que, aunque sus edades eran tan distintas, compartían un mismo sentimiento. Clara, en su interior, volvió a pensar en las flores y las notas. Todo encajaba. Tomás la había visto en la plaza. Decía que le recordaba a su abuela. Tenía el detalle de traerle cosas. No era lógico pensar que él era quien estaba detrás de aquel misterio. Un domingo por la tarde, cuando llegaron juntos al banco, Clara encontró un sobre blanco doblado en el respaldo. Lo tomó con cuidado, su corazón latiendo rápido. Tomás la miraba con curiosidad. Ella lo abrió. Dentro había una tarjeta que decía, con letras claras y firmes: «El mundo necesita más personas como usted, que saben sonreír incluso en silencio». Clara contuvo la respiración. Las palabras le parecían un espejo de lo que había vivido esos días. Sintió un nudo en la garganta y, sin pensarlo mucho, guardó la tarjeta en su bolso. No quiso compartirla aún. Era demasiado íntima, demasiado valiosa. ¿Todo bien?, preguntó Tomás, inclinándose hacia ella. «Sí, hijo, todo bien», respondió, intentando sonar natural Dot. El resto del paseo lo hicieron en silencio, pero el corazón de Clara latía con fuerza. Cada vez estaba más convencida. Él era el autor, y aunque no se lo confesaba ni a su cuaderno de cartas invisibles, esa idea le devolvía una ilusión que había creído perdida para siempre. Dot, con los días, la rutina de ambos se fue fortaleciendo. Tomás empezó a llevarle libros y Clara, con paciencia de maestra, le enseñaba recetas antiguas. Cocinaron juntos un bizcocho de limón en su pequeña cocina, y Clara sintió una felicidad inmensa al oírlo reír cuando el glaseado se derramó por los bordes. Hacía años que su cocina no se llenaba de esa calidez. Dot. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. La señora Teresa, que vivía en el primer piso, le comentó un día: «La veo rejuvenecida, doña Clara. Hasta camina más ligera. Debe ser el aire del parque», respondió ella con una sonrisa que no pudo disimular Dot, pero en el fondo sabía que no era solo el aire. Eran las flores, las notas y la presencia de Tomás, que había llegado a su vida de manera tan inesperada. Dot, una noche, al escribir en su cuaderno, dejó plasmado lo que sentía. «No sé si Tomás es el autor de mis notas, pero su compañía me ha devuelto un pedazo de mí misma que creía apagado. Si es él, gracias. Si no lo es, igual gracias, porque me ha recordado que aún puedo reír, que aún puedo esperar con ilusión un nuevo día». La vida, pensó Clara, aún podía sorprenderla, y esa certeza por sí sola era ya un regalo inmenso. Clara se despertó antes del amanecer. No era habitual en ella. Normalmente se quedaba en la cama hasta que el sol comenzaba a iluminar las cortinas. Pero aquella mañana, la emoción de los últimos días le robó el sueño. Se levantó con cuidado. Encendió la lámpara del salón y se quedó contemplando el ramo de margaritas, que aún resistía, aunque ya empezaba a mostrar signos de marchitarse. Dot. El recuerdo de la tercera nota la mantenía en vilo. La guardaba en la mesilla de noche como si fuera un tesoro. La había leído tantas veces que ya conocía de memoria cada palabra, pero volvía a abrirla porque sentía que las letras tenían un poder extraño,
como si le insuflaran vida. Tomó su cuaderno de cartas invisibles y escribió: «Las flores empiezan a perder fuerza, pero yo me siento más viva que nunca. Nunca pensé que unas palabras tan simples pudieran hacerme tanta compañía. Quiero saber quién está detrás, pero al mismo tiempo me da miedo descubrirlo y perder la magia». Al salir al parque esa mañana, buscó con la mirada a Tomás. No lo vio. Caminó un rato entre los árboles, respirando el aire fresco, y regresó a casa con un ligero peso en el pecho. ¿Y si él no aparecía más? ¿Y si las notas eran todo lo que quedaba y ya no habría más encuentros? La duda la acompañó hasta el miércoles, cuando decidió visitar la floristería de Lucía. El local estaba perfumado de rosas, lirios y jazmines. Lucía estaba acomodando un ramo cuando la vio entrar. «¡Doña Clara!», exclamó, con una sonrisa franca. «¡Qué alegría verla por aquí!». Clara se acercó, tanteando cómo abordar la conversación. «Vine a saludar y también a hacerte una pregunta». Lucía levantó la mirada con curiosidad. «Pregunte lo que quiera». «Es sobre las flores, las que recibí el día de mi cumpleaños. ¿Sabes de verdad quién las mandó?». Lucía se quedó en silencio unos segundos, como si dudara. Finalmente, suspiró y dejó las tijeras sobre el mostrador. «Fui yo». Doña Clara Dot Clara se quedó inmóvil, sin poder creerlo. «¿Tú? ¿Pero por qué?». Lucía bajó la voz, como si confesara un secreto. «El día de su cumpleaños la vi pasar, con una magdalena en la bolsa. La vi caminar tan despacio, tan sola, que me partió el corazón. Pensé en mi abuela, que también vivía sola, y decidí enviarle un ramo. No sabía si le gustaría, pero cuando la vi sonreír, entendí que había valido la pena. Después seguí escribiéndole notas, porque pensé que, bueno, que todos necesitamos sentir que alguien nos ve». Dot Clara llevó una mano a su pecho. Sentía que el aire le faltaba. Nunca habría imaginado que la autora fuera aquella muchacha, casi una desconocida, que cada día atendía su negocio con alegría. «Lucía, no tienes idea de lo que hiciste por mí», murmuró con lágrimas en los ojos. «Hacía años que nadie me regalaba flores. Creí que había pasado de moda para el cariño». La joven le tomó la mano con ternura. «Usted merece todo el cariño del mundo, doña Clara». Salió de la tienda con un nudo en la garganta, pero con el corazón encendido. Durante todo el camino de regreso a casa, pensó en lo inesperado que podía ser el afecto. No siempre venía de los hijos, ni de los amigos antiguos, ni siquiera de la familia. A veces venía de alguien casi ajeno, que sin embargo veía con claridad lo que otros no veían. Esa tarde, mientras acomodaba los platos para la cena, sonó el timbre. Abrió la puerta y se encontró con Tomás, que llevaba una caja de galletas. «Pasaba por aquí y pensé que podría compartirlas con usted», dijo él, algo tímido. Clara lo invitó a pasar. Prepararon té y se sentaron en la mesa de la cocina. Las margaritas, aunque marchitas, aún estaban allí, presidiendo la escena. Tomás las miró y comentó: «Bonitas flores». «¿Se las regalaron?». Clara dudó un instante. Podría haber mantenido el misterio, pero algo en su interior le impulsó a ser sincera. «Sí, me las envió Lucía, la florista. Quiso alegrarme el día de mi cumpleaños». Tomás sonrió con ternura. «Eso habla muy bien de ella y de usted también, porque inspira cariño». «¿De mí?». Clara se sorprendió. «Claro. La gente no hace esos gestos por cualquiera». Dot Clara lo miró largo rato, intentando descifrarlo. Había estado convencida de que él era el autor de las notas, pero la verdad era otra. Sin embargo, eso no hacía que su presencia perdiera valor. Al contrario, el saber que no era él le permitió ver su compañía como algo más genuino, sin misterio ni artificios. «Gracias, hijo. A veces una siente que ya no cuenta para nadie».
Pero la vida me está demostrando lo contrario, Dot brindaron, con las tazas de té, como si estuvieran celebrando algo grande. Dot los días siguientes fueron distintos. Clara sentía una gratitud inmensa hacia Lucía y una alegría inesperada por tener a Tomás cerca. La soledad no desapareció del todo, pero ya no era un pozo oscuro. Ahora tenía luces, chispas de compañía que le devolvían el sentido a las horas. Dot, una tarde, se animó a invitar a Lucía a su casa. Preparó un bizcocho de limón, el favorito de Julián, y sirvió té en las tazas antiguas que guardaba para ocasiones especiales. Lucía llegó con un ramo fresco de lirios y juntas pasaron la tarde entre risas y confidencias. ¿Sabe qué pienso, doña Clara?, dijo la joven mientras probaba el bizcocho. Que la edad no define quién merece compañía o alegría. Todos la merecemos. Siempre Dot Clara sintió que aquellas palabras eran como un bálsamo. Poco después, Tomás se unió también a esas reuniones improvisadas. Entre los tres comenzaron a formar una pequeña comunidad, casi una familia nueva, construida no por lazos de sangre, sino por gestos de bondad y tiempo compartido. Dot, una noche, Clara escribió en su cuaderno: «Hoy confirmé que nunca es tarde para volver a empezar. La soledad puede romperse con un gesto, con un ramo de flores, con una taza de té compartida. Julián, donde quiera que estés, sé que estarías feliz de verme así». Cerró el cuaderno, miró las margaritas que aún resistían y sonrió. La magia no estaba en no saber quién era el remitente. La verdadera magia estaba en haber descubierto que todavía había corazones dispuestos a recordarle que existía. El verano se fue instalando poco a poco en la ciudad. Los días eran más largos y Clara notaba cómo la luz del sol entraba por su ventana con una intensidad que hacía tiempo no observaba. Tal vez no era solo el verano, pensaba, sino la manera distinta en la que ella miraba todo desde hacía semanas. El ramo de margaritas ya había desaparecido, pero no su recuerdo. En su lugar, había ahora lirios que Lucía le había traído en una de sus visitas. Dot Clara ya no desayunaba sola. No porque alguien estuviera siempre en su mesa, sino porque la certeza de que pronto tendría compañía le daba otra dimensión al acto de tomar el té o untar mantequilla en una tostada. Sabía que Tomás podía aparecer con cualquier excusa, que Lucía podía tocar el timbre con un ramo o un saludo. Eso bastaba para sentirse acompañada. Una tarde de sábado, Tomás llegó con una bolsa más grande de lo habitual. Clara pensó que traía pan o galletas, pero cuando abrió la bolsa, vio dentro un par de tableros de juegos de mesa. «¿Adivine qué?», dijo él con entusiasmo. «Encontré estos en casa de mis padres. Estaban olvidados en un armario. ¿Le gustan las cartas o el dominó?». Clara rió con ganas. «Claro que sí. En mi casa siempre jugábamos dominó después de la cena». Era tradición. Prepararon la mesa del salón. Lucía se les unió más tarde y pasaron la tarde entre risas, trampas inocentes y anécdotas. Clara se sorprendía escuchando su propia voz reír fuerte, esa carcajada limpia que había guardado tantos años. «Hace años que no me divertía así», confesó, mientras recogían las fichas. «Pues hay que repetirlo», dijo Tomás. «Yo me apunto cuando usted quiera». Lucía asintió. «Yo también. Y si quiere, puedo traer a mis amigas. Seguro que les encantará conocerla». Dot Clara dudó un segundo. Ella, que siempre se había considerado una mujer reservada, que se acostumbró a vivir en silencio, ahora sentía un cosquilleo de emoción ante la idea de abrir su casa a más gente. «¿Por qué no?», respondió finalmente. «Mi casa siempre tiene lugar para más sillas, Dot». Las reuniones empezaron a ser frecuentes, al principio pequeñas, con Tomás y Lucía. Luego se fueron sumando vecinos, amigas de la florista, incluso Teresa del primer
piso, que al enterarse de que Clara organizaba meriendas, insistió en colaborar con sus famosas empanadas. La casa, que durante años había sido testigo del silencio, comenzó a llenarse de voces, aromas de comida casera y sonidos de risas .el. Eco de esos encuentros se quedaba después en las paredes, como si la casa misma respirara aliviada. Clara se sorprendía a menudo pensando: así debió sentirse cuando Julián estaba vivo, cuando los niños eran pequeños y corrían por el pasillo. Una tarde, después de una merienda animada, Tomás ayudó a Clara a recoger los platos. Mientras lavaban juntos en la cocina, ella se atrevió a hablarle con el corazón abierto. «¿Sabes, hijo?», dijo mientras secaba un vaso. «Pensé que ya no tenía edad para hacer nuevas amistades, que lo único que me quedaba era recordar lo que ya pasó, pero me he dado cuenta de que no es así». Tomás sonrió y la miró con afecto. «Nunca es tarde, doña Clara, y usted tiene mucho que dar todavía». La frase le quedó grabada. Esa noche, en su cuaderno escribió: «Nunca es tarde». Qué simple, qué cierto. Si hubiera sabido esto antes, no habría dejado que tantos años se me fueran pensando que la vida ya estaba completa. Los hijos de Clara, sin embargo, comenzaron a notar el cambio en las llamadas. «Te escucho distinta, mamá», le dijo Laura, una noche por teléfono. «Más animada, más feliz. ¿Qué has estado haciendo?». Clara sonrió, mirando los lirios que adornaban la mesa. «Viviendo, hija, simplemente viviendo otra vez». «Me alegra mucho oírte así. Prometo que este año iremos a verte», respondió Laura, aunque Clara ya no sentía la misma necesidad de esperar promesas. Martín también llamó. «Mamá, he estado pensando, deberías venirte unos meses con nosotros, Clara». Agradeció la invitación, pero lo rechazó con dulzura. «Estoy bien aquí, hijo, de verdad. Estoy rodeada de gente que me cuida y me quiere al colgar». Se dio cuenta de algo importante. Por primera vez, en mucho tiempo, no necesitaba que sus hijos llenaran sus vacíos. Había encontrado nuevas formas de compañía, nuevos afectos que la hacían sentir viva. Las celebraciones empezaron a multiplicarse. No eran grandes fiestas, sino reuniones espontáneas. Un café compartido, un juego de cartas, una cena improvisada. El barrio comenzó a verla de otra manera. Antes era la señora mayor que paseaba sola por el parque. Ahora era doña Clara, la del quinto, la que organizaba meriendas, la que siempre tenía una historia que contar, la que preparaba el mejor bizcocho de limón del edificio . Un día, Lucía llegó con una propuesta. «Doña Clara, ¿por qué no organizamos su cumpleaños número 79 de manera especial? Faltan unos meses, pero podríamos hacerlo aquí mismo, en su casa». Clara abrió los ojos con sorpresa. «¿Una fiesta? ¿Yo? Claro que sí. Y no estaría sola. Estaríamos todos, vecinos, amigos, yo, Tomás, hasta sus hijos si logran venir. La sola idea la hizo reír nerviosa. Nunca habría imaginado volver a celebrar un cumpleaños con tanta gente. Pero algo en su interior le decía que esta vez sí podría ser diferente. Esa noche escribió en el cuaderno: «Hoy Lucía habló de una fiesta para mí. Hace años que no escuchaba esa palabra asociada a mi nombre. ¿Será posible? ¿Será que la vida todavía guarda sorpresas para una anciana de 78 años? Me emociona pensarlo». En los días siguientes, Clara notó cómo se fortalecían sus lazos con quienes la rodeaban. Tomás le enseñaba a manejar su teléfono móvil con más soltura, cómo enviar fotos, cómo hacer videollamadas. Lucía le enseñaba a hacer pequeños arreglos florales, y Clara descubría que sus manos, aunque viejas, aún podían crear belleza. Una tarde, mientras colocaban flores en un jarrón, Lucía le dijo: «¿Sabe qué es lo más bonito de todo? Esto, que usted nos ha unido.
Antes cada uno vivía en su mundo, pero ahora todos tenemos un motivo para reunirnos. Ese motivo es usted. Clara se quedó sin palabras. No se veía a sí misma como un centro de nada, pero poco a poco empezaba a aceptar que su presencia había encendido algo en los demás. Las tardes de silencio absoluto quedaron atrás. Ahora la casa respiraba, vibraba con conversaciones y recuerdos nuevos. Y aunque aún había momentos de soledad, Clara ya no los temía. Eran como pausas necesarias entre tanta vida recuperada. El eco de los cumpleaños olvidados se había transformado en un murmullo constante de voces, de pasos, de compañía. Clara entendió que la vida, incluso en sus últimas etapas, podía abrir puertas que uno creía cerradas para siempre. Esa certeza la acompañaba a cada instante, y con ella nació un nuevo deseo: que su próximo cumpleaños no fuese uno más de silencio, sino una verdadera celebración de haber renacido a los 79 años. El calendario avanzó casi sin que Clara se diera cuenta. Los días se llenaron de visitas, meriendas, paseos con Tomás y flores frescas que Lucía le traía de vez en cuando. El verano quedó atrás, el otoño pintó de tonos dorados las calles, y el invierno cubrió la ciudad con un aire frío que obligaba a usar bufandas y abrigos gruesos. Pero en el corazón de Clara ya no había invierno. Sentía que de algún modo había vuelto a florecer. Cuando faltaban apenas 2 semanas para su cumpleaños número 79, Lucía llegó a su casa con una carpeta bajo el brazo. «Doña Clara, tenemos que organizarnos», dijo con determinación. «Esta vez no habrá magdalena ni vela solitaria. Vamos a celebrar de verdad». Clara sonrió con un gesto tímido. «¿Tanto alboroto por mí?» «Por supuesto», respondió Lucía. «Usted merece una fiesta y nosotros merecemos celebrarla con usted». Tomás, que había llegado justo después, asintió con entusiasmo. «Yo puedo encargarme de la música. Tengo un altavoz y sé preparar listas de canciones de todas las épocas». «¿Cuál era su favorita cuando era joven?» Clara pensó un instante. «Me gustaba mucho escuchar a Nat King Cole, y los boleros... Ay, los boleros siempre me hacían suspirar». «Hecho», respondió Tomás. «Tendremos boleros, jazz y todo lo que quiera». Lucía abrió la carpeta y mostró una lista de tareas: comida, decoración, invitados. Clara no podía creer lo que veía. Se sintió como una niña a la que organizaban una fiesta sorpresa. «No sé si mis hijos vendrán», dijo con un dejo de tristeza. «Siempre están tan ocupados». «Si no vienen lo entenderemos», respondió Lucía con dulzura. «Pero igual vamos a celebrarlo, y si vienen, mejor todavía». Los días previos estuvieron llenos de preparativos. Clara, que nunca había sido demasiado amiga de las redes sociales, aceptó la ayuda de Tomás para hacer una videollamada con Laura. Cuando la vio aparecer en la pantalla, se sorprendió de lo fácil que era hablar cara a cara a pesar de la distancia. «Mamá, te ves distinta», dijo Laura casi sorprendida. «Más feliz, más viva». «Lo estoy, hija. Este año tendré compañía en mi cumpleaños». «¿De verdad?» Laura parecía incrédula. Clara asintió con orgullo. «Tengo amigos nuevos, gente maravillosa que me cuida y me hace reír». Laura guardó silencio unos segundos. «Haré todo lo posible por ir, mamá. No quiero que te falte nada ese día». Martín también se conectó un par de días después. «Mamá, me han dicho que planeas una fiesta». «¿Quién lo diría?», comentó con humor. «La vida está llena de sorpresas, hijo», respondió Clara. «Y yo ya no estoy para dejarlas pasar. Llegó el gran día». Clara se despertó temprano, con la emoción palpitando en su pecho. Eligió con cuidado un vestido color esmeralda que había usado solo en ocasiones muy especiales. Se peinó con esmero,
Se puso los pendientes de perlas que Julián le había regalado en su aniversario número 20, y, por primera vez en años, se pintó los labios de un rojo suave dot. Al mirarse al espejo, apenas se reconoció. «Todavía estás aquí, Clara», se dijo a sí misma con una sonrisa orgullosa. A media tarde comenzaron a llegar los invitados. Primero Lucía, con un ramo enorme de rosas multicolores y una caja de galletas caseras. Luego Teresa, del primer piso, con su inseparable bandeja de empanadas. Más tarde aparecieron otras vecinas, amigas de Lucía, e incluso un par de comerciantes del barrio que se habían encariñado con Clara. La casa se fue llenando de voces y de risas. Tomás llegó con el altavoz y, fiel a su promesa, empezó a poner boleros y canciones antiguas. La música llenó la sala, y de pronto Clara se sintió transportada a los años de su juventud, cuando bailaba de la mano de Julián en aquellas fiestas de verano. «¡Doña Clara, baile con nosotros!», insistió Lucía, tomándola de la mano. Dot Clara dudó, pero al ver las sonrisas a su alrededor, se levantó despacio y dio unos pasos al ritmo de la música. Todos aplaudieron. El corazón le latía fuerte, no solo por el movimiento, sino por la emoción de estar rodeada de tanto afecto. Dot. Mientras la música sonaba, alguien llamó al timbre. Lucía fue a abrir la puerta y regresó con una sorpresa que dejó a Clara sin aliento. Laura y Martín, de pie en el umbral, con sonrisas nerviosas. «¡Mamá!», exclamó Laura corriendo a abrazarla. «¡Feliz cumpleaños, mamá!», dijo Martín, besándola en la frente. Dot Clara sintió que las piernas le temblaban. Nunca habría imaginado que realmente vendrían. Se abrazaron fuerte, como si intentaran recuperar todos los cumpleaños perdidos. «No sabes cuánto significa esto para mí», susurró Clara entre lágrimas. «Perdónanos, mamá», dijo Laura. «Hemos estado tan ocupados que olvidamos lo más importante. Tú». Clara los estrechó, más fuerte. «Ya no importa, están aquí, y eso basta». Dot. La fiesta continuó con más alegría aún. Hubo comida abundante, música, juegos de cartas y brindis. Tomás se encargaba de animar a todos. Lucía se movía de un lado a otro como una anfitriona perfecta, y Clara se sentía en el centro de todo, no como un adorno, sino como el corazón que unía a todos. Dot. Al caer la noche, Lucía trajo un pastel decorado con crema blanca y 79 velas pequeñas que brillaban como estrellas. Todos comenzaron a cantar «Cumpleaños feliz», y Clara, con lágrimas en los ojos, sopló las velas en un solo intento. «¿Qué has pedido, mamá?», preguntó Martín. Curioso. Dot. Clara sonrió. «Que nunca más me falte compañía». Y al mirar a su alrededor, supo que aquel deseo ya se había cumplido. Dot. Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se marcharon, Clara se quedó en silencio. En su sala, rodeada de globos desinflados, platos vacíos y el eco de las risas que aún parecían flotar en el aire. Sus hijos dormían en la habitación de invitados. Lucía había prometido volver al día siguiente para ayudar a limpiar, y Tomás le había dado un abrazo fuerte antes de marcharse. Dot. Se sentó en su mecedora, agotada pero feliz. Sacó su cuaderno de cartas invisibles y escribió con pulso tembloroso: «Hoy celebré mi cumpleaños número 79, rodeada de gente que me quiere. No era un sueño, era real. Después de tantos años de silencio, mi casa volvió a llenarse de vida. Julián, donde quiera que estés, sé que estabas conmigo esta noche. Y sé que sonríes al ver que la soledad ya no tiene lugar en mi mesa». Cerró el cuaderno y apoyó la cabeza en el respaldo. Afuera la luna iluminaba la plaza. Adentro, Clara sentía una paz que hacía mucho no conocía. La vida, comprendió,
aún podía regalarle milagros. El amanecer después de su cumpleaños fue distinto a todos los anteriores. Clara abrió los ojos y por primera vez en muchos años no sintió ese vacío que solía pesar en su pecho. La casa estaba en silencio, sí, pero no era el silencio de la soledad. Era el eco de una fiesta que aún vivía en las paredes, de risas que parecían quedarse flotando en cada rincón. Se levantó despacio, todavía cansada por la emoción del día anterior, y entró en la cocina. Sobre la mesa quedaban restos de la celebración, platos con migas, un globo olvidado en el suelo y el pastel reducido a la mitad. Clara se sirvió un trozo pequeño y lo acompañó con un café. Lo saboreó como si fuera un regalo, con la certeza de que ese trozo de pastel no era solo azúcar y harina, sino memoria viva de un día inolvidable. Dot al rato escuchó pasos en el pasillo. Era Laura, que aún estaba despeinada. «Buenos días, mamá», saludó con una sonrisa. «¿Dormiste bien?» «Como una reina, hija. ¿Y tú?» «Como cuando era niña en esta casa». Hacía mucho que no sentía esta calma. Martín apareció después, estirándose como quien acaba de despertar de un largo letargo. Ambos hijos parecían redescubrir la casa donde habían crecido. Clara los observaba con ternura. Había pasado tanto tiempo esperando ese momento que ahora quería guardarlo como un tesoro. «Quiero agradecerles por venir», les dijo con la voz cargada de emoción. «No se imaginan cuánto significa para mí». Laura se acercó a abrazarla. «Perdónanos, mamá, hemos dejado que la vida nos arrastre, pero prometemos estar más presentes». «Ya no importa», respondió Clara acariciándole el cabello. «Lo que cuenta es que están aquí ahora, Dot». Los días siguientes se convirtieron en una prolongación de la fiesta. Laura y Martín aprovecharon para acompañar a su madre en paseos, para escuchar sus historias y para reencontrarse con recuerdos de la infancia. Descubrieron, además, la nueva red de afectos de Clara. Conocieron a Lucía y quedaron encantados con su generosidad. Compartieron juegos de cartas con Tomás y admiraron la naturalidad con la que se había convertido en parte de la vida de su madre. «Mamá, tienes un tesoro en estos amigos», dijo Martín una noche. «Lo sé», respondió Clara con orgullo. «Y ellos me han devuelto la vida, Dot». Cuando sus hijos regresaron a sus ciudades, lo hicieron con lágrimas en los ojos y la promesa de volver pronto. Clara no sintió tristeza en la despedida. Sí, los echaría de menos, pero sabía que no volvería al silencio absoluto de antes. Ahora tenía una familia elegida, formada por gente que la había encontrado en el momento justo. Tomás, con su energía juvenil, seguía visitándola a diario. Lucía continuaba llevándole flores frescas. Los vecinos ya la consideraban la abuela del barrio, alguien a quien acudir en busca de un consejo, de un bizcocho o simplemente de una conversación. Clara comprendió que había pasado de ser invisible a convertirse en un punto de unión para quienes la rodeaban. Y eso, a sus 79 años, le parecía un milagro. Dot un día, mientras ordenaba un cajón, encontró varios de sus cuadernos de cartas invisibles. Eran decenas, escritos durante años de soledad. Los hojeó con calma y sintió que cada página era como un mapa de su tristeza. Pero ahora, al leerlas, ya no dolían igual. Eran testimonio de lo que había vivido, pero también prueba de que había sido capaz de salir adelante. Dot se le ocurrió entonces una idea. ¿Y si esas cartas podían ayudar a otras personas? ¿Y si había otras Claras en el mundo, ancianas solas, que esperaban un ramo de flores, una visita inesperada, una palabra amable? Comentó su idea con Tomás una tarde de té. Podría recopilar estas cartas y convertirlas en un cuaderno, no como un libro grande, sino como algo sencillo, para que otras personas vean que nunca es tarde para encontrar compañía.
Tomás se entusiasmó de inmediato. Es una idea maravillosa. Yo puedo ayudarla a pasarlas al ordenador, incluso a publicarlas en Internet. Créame, mucha gente necesita leer algo así. Lucía, cuando lo supo, aplaudió la idea. Doña Clara, usted no se imagina el impacto que puede tener. No todas las personas mayores se atreven a hablar de su soledad. Su voz puede ser un faro, Dot. Clara se sonrojó. Nunca había pensado en ser un faro para nadie, pero aceptó. Durante semanas se dedicó a releer y seleccionar sus cartas. Algunas eran tristes, otras tiernas, otras estaban llenas de recuerdos de Julián. Con Tomás al lado, las fue transcribiendo en el ordenador. El muchacho le enseñó a usar el teclado, y ella, con paciencia, aprendió a escribir sus propias palabras en la pantalla Dot. Finalmente, el pequeño libro tomó forma. Lo tituló Nunca es tarde para celebrar. Cuando estuvo listo, Tomás lo subió a una página de publicaciones sencillas y también lo compartió en redes sociales. Al principio, Clara no entendía muy bien cómo funcionaba ese mundo digital, pero pronto empezaron a llegar mensajes. Personas de diferentes lugares escribían para agradecerle, para contarle que sus palabras les habían dado esperanza. «Mire, doña Clara», le decía Tomás mientras le mostraba los mensajes en su teléfono. «Hay una mujer en Argentina que dice que gracias a su libro visitó a su vecina anciana y ahora se ven todos los días. Y aquí un hombre en México cuenta que decidió llamar más seguido a su madre porque leyó su historia. Dot Clara se emocionaba hasta las lágrimas. Nunca imaginó que sus escritos solitarios pudieran viajar tan lejos, tocar tantas vidas. Dot. La vida de Clara cambió por completo. Ya no era solo la anciana que había celebrado sola durante años. Ahora era una mujer que había encontrado un nuevo propósito: inspirar a otros a no rendirse frente a la soledad. Dot. En su cumpleaños número 80, un año después, la celebración fue aún mayor. No solo estaban Lucía, Tomás, Teresa y los vecinos, también vinieron sus hijos con sus familias y varios desconocidos que se habían acercado tras leer su libro. La casa estaba llena hasta el último rincón. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Clara cerró los ojos y pensó: «No pido nada más, lo que tengo ya es suficiente». Sopló las velas con fuerza, y el aplauso que siguió fue tan cálido que le pareció escuchar la voz de Julián entremezclada en las risas. Dot. Esa noche, cuando todos se marcharon y la casa volvió al silencio, Clara se sentó en su mecedora con el corazón rebosante. No era el silencio de la soledad, sino el de la plenitud. Abrió su cuaderno, ya no de cartas invisibles, sino de agradecimientos, y escribió: «He aprendido que nunca es tarde para volver a celebrar la vida. Nunca es tarde para encontrar compañía. Nunca es tarde para ser recordada. Mi deseo, aquel que hice sola frente a una vela en una magdalena, se cumplió con creces. Y ahora, si un día me toca partir, lo haré sabiendo que dejé un pequeño legado. La certeza de que ningún cumpleaños, ninguna vida merece ser celebrada en soledad». Clara cerró el cuaderno y apagó la lámpara. Afuera, la luna brillaba sobre la plaza. Dentro, la certeza de haber renacido la acompañaba como una melodía suave, y con esa paz se quedó dormida con una sonrisa en los labios. Nunca es tarde para volver a celebrar la vida, porque mientras exista un corazón que recuerde, siempre habrá una vela encendida contra la soledad. Fin. Si tú también crees que nunca es tarde para volver a celebrar la vida, acompáñanos y suscríbete para no perderte más historias que te inspiren a valorar cada instante.